En este video vamos a seguir trabajando con lo que sería el análisis de una función. Vamos a seguir con la misma función que estuvimos trabajando anteriormente, a la que le calculamos su asíntota vertical en x igual a 0 y su asíntota horizontal en y igual a x más 2. Esto ya nos da cierta pauta de cómo puede llegar a ser la función. La función podría tener una forma así y así, o bien podría tener una forma así y así, o por qué no una forma así y así. Es decir, tenemos el espectro de gráficos un poco más acotado ahora. Tenemos ciertas cantidades, ciertas variantes. Sin embargo, no nos alcanza. Vamos a tener que seguir trabajando todavía más. Entonces, habiendo determinado las asíntotas, como también el dominio, lo que se hace a continuación es averiguar las raíces de la función. Y las raíces las obtenemos cuando hacemos que f de x sea igual a 0. Es decir, igualamos a 0 toda nuestra función. De esta forma. Entonces, cuando igualamos a 0 a toda la función, nos queda una ecuación muy sencilla de resolver, que es la siguiente. Nos queda 0 igual x más 1 al cuadrado sobre x. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar x. La primera x, la que está en el denominador, la eliminamos, es decir, nos quedaría multiplicando para el otro lado y nos queda que 0 es igual a x más 1 al cuadrado. Ahora lo que podemos hacer es colocar una raíz cuadrada en ambos miembros, eliminando la potencia con la raíz, y raíz de 0 que es igual a 0. Entonces esto nos queda x más 1 igual a 0. Y finalmente nos queda que x es igual a menos 1. Entonces obtenemos una sola raíz para esta función. Una sola raíz, que es en x igual a menos 1. Entonces lo anotamos. Anotamos la raíz que conseguimos. Te lo voy a borrar. Y vamos a escribir entonces la raíz, que es x igual a menos 1. Es decir, que en este punto de acá, la función, el gráfico de la función, va a cortar al eje x. Es decir, que esto nos acota todavía mucho más a lo que puede llegar a ser el gráfico. Nosotros sabemos que va a ser algo así, de alguna forma que pase por acá, ¿verdad? Y después tendría que pasar o por acá o por acá. Nunca por los dos lados, porque no sería una función, porque para un valor de x obtendríamos dos imágenes distintas, y eso no cumple con la definición de función. Entonces, bien, ¿qué se hace ahora? Una vez que conseguimos las raíces, que conseguimos el dominio, se analizan los intervalos de positividad y de negatividad. Entonces, intervalos de positividad y negatividad. Muy bien. ¿Y cómo los analizamos esos intervalos? Hay una forma muy sencilla, que es con una pequeña tabla. Entonces, en esa tabla nosotros pondríamos al intervalo que va de menos infinito, en este caso a la raíz, que es menos 1. Después colocaríamos el intervalo que va de la raíz a la intersección con el dominio, es decir, a la asíntota vertical, que es 0. Y después iría de 0 a más infinito, es decir,
todo esto en el eje X. Fíjense entonces, nosotros venimos desde el menos infinito, paramos en el menos 1, que es donde tenemos una raíz, seguimos avanzando un poco, paramos en el 0 y seguimos para allá. Es decir, que vamos a analizar cómo se comporta la función en estos tres intervalos. Lo voy a hacer con verde eso. Es decir, en estos tres intervalos nosotros vamos a ver cómo se comporta la función, tanto por acá o por acá, como por acá o por acá, o por acá y por acá. Es decir, si va a ser positiva o negativa en cualquiera de estos tres intervalos. Muy bien, entonces, ya tenemos determinados los intervalos, que siempre van a ser los mismos, siempre van a ir del menos infinito, llegado el caso que se puedan números negativos, que los permita el dominio, a las raíces o a donde esté restringido el dominio, y después hasta el más infinito, siempre determinando los intervalos. Entonces, bien, vamos a hacer esta pequeña tabla, algo así, en la que vamos a analizar entonces a la función, a f de x. ¿Y cómo se trabaja con esto? En este intervalo hay infinitos valores. Voy a usar un color acá. En este intervalo hay infinitos valores. Es decir, sin ir más lejos está el menos 2, menos 3, menos 100. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, f de menos 2. Es decir, de un valor que esté dentro de ese intervalo. Y lo analizamos. Entonces, voy a bajar un poco acá. Lo analizamos. Tenemos f de menos 2 sería igual a menos 2 más 1 al cuadrado sobre menos 2. Y esto es igual a menos 2 más 1 menos 1 al cuadrado sobre menos 2 es igual a menos 1/2. Lo que no nos importa tanto acá es el número en sí mismo. El número en sí mismo no nos importa tanto. Lo que sí nos va a importar es el signo. Si el signo es negativo, el intervalo este que va de menos infinito a menos 1 va a ser un intervalo de negatividad, por ser negativo el valor. Es decir, acá nosotros reemplazamos por menos 2, pero si hubiésemos reemplazado por cualquier otro valor del intervalo, por ejemplo, menos 10, hubiésemos obtenido un número negativo también. Tenemos menos 10 más 1 al cuadrado sobre menos 10. Esto es igual a menos 9 al cuadrado sobre menos 10. Y esto es igual a 81 sobre menos 10. Claramente un número negativo. Y esto siempre nos va a determinar números negativos. Es decir, que en este intervalo, en el intervalo que va de menos infinito a menos 1, la función siempre es negativa. Y así es como lo definimos. Colocamos un signo menos que nos va a determinar el intervalo de negatividad. Y lo mismo vamos a hacer, ahora sí voy a subir un poco la pantalla, lo mismo vamos a hacer con el resto de los intervalos. Por ejemplo, con el que va de menos 1 a 0. Con el que va de menos 1 a 0 podemos analizar, por ejemplo, f de menos 1/2. F de menos 1/2 está acá, por ejemplo. Está entre medio de los dos valores. Si hacemos f de menos 1/2, vamos a seguir obteniendo un valor negativo. Y para cualquier valor, ustedes lo pueden comprobar, para cualquier valor que esté en el intervalo abierto menos 1, 0, esta función f de x va a ser siempre negativa.
Y por último analizamos la función para algún valor que esté en el intervalo abierto 0 más infinito. Por ejemplo, f de 1. F de 1 nos va a determinar 1 más 1 al cuadrado sobre 1. Esto es igual a 4. Es decir, un número claramente positivo. Y para cualquier valor que esté en ese intervalo, la función nos va a devolver una imagen positiva. Entonces definimos de esta forma los intervalos de positividad y negatividad. Voy a borrar acá, que son, entonces, borro la tabla esta, recuerden que es de mucha utilidad esta tabla. Entonces los intervalos de positividad, vamos a ver, intervalos de positividad va a ser igual a 0 más infinito. Y el intervalo de negatividad va a ser de menos infinito a menos 1 unido al que va de menos 1 a 0. Y definimos entonces los intervalos de positividad y negatividad.